Bienvenidos a la sección de entrevistas del resumen del informativo popular de Vive Oriente. En los últimos días, hace 10 días, fue aprobada por la Asamblea Nacional la ley habilitante que faculta al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para legislar en materia de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la especulación. Tenemos como invitado al compañero Alcides Rondón, quien es vocero del Comité de Tierra Urbana de Alto de Pozuelo del municipio Sotillo del estado de Anzoátegui. Y bueno, entrando en materia, Alcides, ¿cómo ha sido o cómo percibe el Poder Popular esta ley habilitante otorgada por la Asamblea Nacional al presidente Maduro? Sí, en vista de la solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro, de esa solicitud de la ley habilitante para legislar en cuanto a la economía y en cuanto a la corrupción, el pueblo, por supuesto, ha visto, ¿verdad?, con gran satisfacción esta medida que se vienen implementando. ¿Por qué la ve con gran medida? Con gran satisfacción, porque el presidente de hace algunos meses atrás viene anunciando, ¿verdad?, que va a tomar medidas si persiste la corrupción y si persisten los hechos especulativos al pueblo venezolano. Entonces, vista esta ley ya aprobada y pudiéramos decir en plena ejecución de las actividades que viene implementando el gobierno, que de una manera muy contundente viene beneficiando al pueblo en lo general. Entonces, el pueblo en lo general, por supuesto, ve toda esta medida con mucha alegría y con mucha satisfacción, porque de hecho está evitando que el dinero que por algunas circunstancias, sobre todo en esta época, que son los aguinaldos, se los roben de una manera descarada. Entonces, esta medida viene, por supuesto, a salvaguardar el patrimonio de la familia venezolana, de la familia trabajadora. Bueno, dice la oposición que estas medidas son de corte populista. El Poder Popular recibe o percibe que realmente estas medidas se están tomando porque estamos en época de elecciones, o realmente sienten que el gobierno revolucionario está tomando las acciones en el momento y el tiempo justo para tomarlas. Sí. Hay algunos criterios que indican que estas medidas debieron tomarse con mucho tiempo atrás. Sin embargo, nunca es tarde para ejecutar y hacer lo que hay que hacer. Pero hay que resaltar aquí lo siguiente en cuanto a lo que dice la oposición, a lo que dicen sus voceros económicos, ¿verdad? Ellos están en su deber de decir y de defender el capital, que por supuesto son los que le dan a ellos el poder. Y nosotros estamos, el Poder Popular, en la obligación de defender y apoyar todas estas medidas económicas. O sea, que sean medidas populistas, que sean medidas coyunturales, pudiera tener algo de coyuntural, pero por supuesto las medidas económicas van hacia la consolidación, ¿verdad?, de un nuevo proceso productivo económico en el país. O sea que no es nada más como se quiere hacer ver con las mercancías o los electrodomésticos que en su mayoría son importados, que efectivamente que con los dólares que le da el Estado, ¿verdad?, se benefician de una manera grosera, ¿verdad? Entonces, estos elementos no son, digamos, el ataque a esto ahorita porque tiene que verse, pero por supuesto tiene que ver con la creación y consolidación de un nuevo modelo productivo, ¿verdad?, tal como lo está planteado en el Plan de la Patria. Realmente afectamos a los comerciantes o los dueños de estos comercios que han estado importando mercancías. Se alega de que la venta al precio justo que está marcando el gobierno nacional los va a llevar a la quiebra, y que incluso una vez agotado su stock de mercancías no tendrán ya para los próximos años, cosa que ha negado el gobierno nacional. ¿Ustedes cómo perciben eso? Mira, que a ellos se les agote la mercancía, por supuesto que llega un momento en que la mercancía se agota, pero el gobierno ya ha hecho planes, convenios con empresas, vamos a decir, transnacionales como la Samsung, ha hecho convenios con China, donde toda esta cantidad de mercancía, de electrodomésticos, vamos a decirlo en lo concreto, van a venir y se van a abastecer. Pero en cuanto a la cadena especulativa, ¿verdad?, hay varios elementos allí que hay que señalar. Primero,
Hay el caso de DACA, por poner el ejemplo más palpable y más notorio a nivel público. El caso de DACA, esos son grandes importadores, ¿de acuerdo? Por supuesto que el pequeño comerciante no tiene la capacidad o no está en ese nivel de comercialización. Por supuesto, si estos grandes importadores llevan la mercancía a pequeños y medianos comerciantes, por supuesto que esos pequeños y medianos comerciantes deben trasladarlo al consumidor final, que somos el pueblo venezolano. Entonces, muchos de estos pequeños y medianos comerciantes, de hecho, en cuanto a los alquileres de los establecimientos comerciales, pues, otra medida que se decreta, porque eso es una grosería realmente lo que paga un comerciante de alquiler. Entonces, en todo ese nivel, por supuesto, que está los grandes importadores. Pero ahí hay que sumar otro elemento. Esa cadena especulativa, muy bien lo explicó Diosdado Cabello, tiene que ver mucho con el paro que ellos iniciaron en el año 2002, o que hicieron en el año 2002. Que no ha terminado, por cierto. Que por cierto no ha terminado, pero eso fue con la Santa María Baja. Y eso fue muy bien explicado y esa tesis me parece que esa tesis es muy correcta. Porque comprar un electrodoméstico, vamos a poner un televisor, ¿verdad? O una nevera, que te cuesta 5 o 7 mil, en 30, 40 mil, no lo va a comprar, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las colas? Porque el poder adquisitivo para ese precio justo había la posibilidad del consumidor de adquirir esos productos. Pero a esos precios súper elevados de 800, 1000, 2000%, por encima del costo que debería llegar al consumidor, por supuesto que no podía adquirirlo. De allí que, por supuesto, se hacen las colas. Y muy bien el llamado, muy bien el llamado. Ya el gobierno garantiza que todos esos inventarios se van a reponer. Entonces, debemos realmente mantener la calma y cómo es, a esperar los momentos oportunos, porque hay que adquirir los artefactos al precio justo que propone y garantiza el gobierno nacional. En la ley habitante habla también de la lucha contra la corrupción. En este sentido, ¿qué esperamos desde el Poder Popular? ¿Qué esperamos de qué medidas se tomen en contra de la corrupción? Porque, vuelvo otra vez, las personas de la oposición señalan que es una ley que busca es perseguir a los militantes, a los diputados, a los dirigentes de la oposición. Toman esta medida de las leyes anticorrupción como una manera de perseguir políticamente a estos dirigentes. Bueno, ¿sabes que cuando Morgoy ve la candela? ¿Qué piensa el Poder Popular? ¿Qué acciones debe tomarse en contra de la corrupción? Ya sea desde la burguesía amarilla, como ha mencionado el presidente Maduro, y con los dirigentes del proceso revolucionario, y también algunos elementos enquistados dentro de la revolución que también han caído, ¿por qué negarlo?, en hechos de corrupción. Allí hay que señalar algunas cosas muy importantes. Primero, estamos en la obligación, el gobierno nacional, en salvar la revolución, en salvar el legado del presidente Chávez, en salvar el socialismo bolivariano. Si esa es la realidad, el gobierno nacional no puede permitir la corrupción. Entonces, ve lo siguiente, el Ejecutivo Nacional lo tiene la Revolución Bolivariana, presidente Nicolás Maduro. 20 gobernaciones la tiene el proceso revolucionario. La mayoría de las alcaldías las tiene el proceso revolucionario. Las instituciones públicas, PDVSA. Entonces, ¿cómo se pretende hacer una ley anticorrupción que perjudique nada más a 3 gobernadores? Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. O sea que la ley anticorrupción es para perseguir la corrupción en sí, esté donde esté, buscarla. Y es una de las maneras, realmente, para salvar el proceso revolucionario. Entonces, que ellos digan que es para perseguir a Capriles, etcétera, etcétera, no. O sea, pensar eso sería un absurdo. Sería un absurdo sacar una ley para perseguir a Capriles. Es más, Capriles está demostrado que tiene que pagar, ¿verdad?, todos los delitos que cometió el 15 de abril, cuando mandó a su gente a asesinar a nuestro pueblo.
a perseguir y a destruir los CDI. Entonces, toda esa cuentica la tiene al pendiente. Él tiene pendiente los sucesos del asalto a la embajada cubana. Todas esas cuentas están pendientes. Ahora, llegará el momento en que él pagará eso. Por tanto, la ley anticorrupción es una ley revolucionaria para desentar el proceso revolucionario. ¿Cuántos revolucionarios, o revolucionarios entre comillas, han tenido que dejar el proceso revolucionario y que también están huyendo? Ahí está Ramón Martínez, ahí está Manuí. O sea, muchos de esos funcionarios que están en el proceso revolucionario y los recientes, pues los que estaban en el CENIA, ¿sí? Los que estaban en el caso de Fondo Chino. El de Fondo Chino. O sea, estamos hablando de que necesariamente esto es una ley necesaria para desentar el proceso revolucionario. Y no vayamos en Simón Bolívar, en el año 1826 o 28, cuando él saca también una ley anticorrupción, más fuerte inclusive que la que saca Maduro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario para Bolívar salvar todo ese esfuerzo, toda esa lucha que llevaron, no podía permitir hechos de corrupción. Nosotros tampoco podemos permitir hechos de corrupción, ni se debe avalar esos hechos de corrupción en el proceso revolucionario. O sea, finalmente allí, teniendo nosotros la mayoría del poder y del gobierno a nivel nacional, regional y municipal, necesario entonces esta ley para que justamente que cualquiera que pretenda seguir con hechos de corrupción o que se le ocurra incursionar en hechos de corrupción, simplemente sabrá que tendrá que pagar. Bueno, ya próximamente, en los próximos días, se dictarán más leyes, el presidente Maduro dictará más leyes. Te agradecemos, Alcides, por tu participación en la entrevista. Hemos llegado al final del resumen del Informativo Popular de Vive Oriente. Esperamos vean nuestra próxima emisión, donde le tendremos más noticias, las noticias más destacadas del oriente del país.